Peruanos en el mundo, en tiempos de pandemia. Hemos invitado a Alicia Vilches desde Milán, Italia. Milán, en italiano Milano, es la mayor área metropolitana de Italia, que abarca una superficie de 1982 kilómetros cuadrados y es el segundo municipio de mayor población, capital de la ciudad metropolitana de Milán y de la región de Lombardía. Milán, como capital económica e industrial de Italia, tiene el aspecto y las características de una metrópolis moderna, rascacielos, edificios de cristal y metal y grandes almacenes. Destaca también la obra maestra de Leonardo da Vinci, la pintura mural La Última Cena y diversos monumentos románticos, sobre todo iglesias y basílicas, que hacen de Milán la capital del románico lombardo. Milán es un importante centro comercial e industrial a nivel internacional. Es además sede de la Bolsa de Milán, uno de los más importantes centros financieros de Europa, y es de gran atracción por las sedes administrativas de decenas de multinacionales. Es uno de los mayores centros universitarios, editoriales y televisivos de Europa. Es sede de la Feria de Milán, con la mayor superficie expositiva de la Unión Europea. Milán tiene una de las redes de transporte público más importantes de Italia, con 4 líneas de metro y unas 121 líneas de autobuses y tranvías. Alicia vive hace 20 años en Milán, tiene toda su familia por allá. Alicia, bienvenida. ¿Cuál fue el primer impacto? ¿Cuáles fueron las medidas que tomó el gobierno cuando se supo que tenían ustedes ya la pandemia sobre Milán y sobre Italia? Se sabe que Italia fue el primer país de Europa que tuvo el mayor contagio de COVID-19. El gobierno italiano puso en emergencia el país después de que la Organización Mundial de la Salud dio a conocer esta emergencia sanitaria a nivel internacional. La primera medida fue cerrar los vuelos de la China y de Italia a la China y de la China a Italia. Evidentemente se habían presentado 2 casos, 2 turistas chinos habían llegado a Italia y les detectaron el COVID-19. Sucesivamente hubo la identificación de un foco infectivo en una ciudad cerca de Milán, a 50 kilómetros. Un joven de 38 años resultó positivo al COVID-19 y también las personas que han estado a su entorno, su esposa que estaba encinta, sus amigos. Sucesivamente se fueron encontrando más contagios en esta ciudad. La noticia llegó porque a través de los medios de comunicación se sabía que en China esta enfermedad había surgido, pero todo el mundo miraba a la China como que está en el otro continente y que no nos iba a llegar. Incluso cuando se decretó el cierre de la ciudad de Lodi, que queda a 50 kilómetros de Milano, en la ciudad de Milán seguía viviendo como si no sucediera nada. Estaban los eventos deportivos de la Champions League, que justo se realizó uno de los partidos que ya a las finales de la Champions, que fue, pienso, el detonante a esta enfermedad en la parte de la Lombardía. El 19 de febrero fue uno de los detonantes, fue el partido de la Champions League, de las finales de la Champions League, que participaba la Juventus con el Valencia. Obviamente los hinchas de Bérgamo, donde pertenece el Atlanta, que es a 30 kilómetros de Milán,
invadieron el estadio de San Siro, aquí en Milán, y también todos los hinchas de Valencia que llegaron. 50.000 personas en un estadio fue la detonante. Después del partido, la gente se fue a celebrar a los bares, a las discotecas. Sucesivamente se decretaron cierres hasta llegar el cierre total de toda Italia. Ahorita estoy trabajando como enfermera. En el hospital donde yo trabajé es uno de los mejores de acá de Milano en lo que es la especialización es de enfermedades infecciosas. Nuestro jefe, el doctor Galli, fue uno de los que ha llevado, como nos conducía para poder tomar las medidas de prevención en esta pandemia del COVID. Incluso él no se imaginaba que podíamos llegar a la emergencia sanitaria, porque supuestamente CAI Milán es uno de los mejores en la parte sanitaria, está considerada como una de las mejores del mundo. Si normalmente llegan 10 personas enfermas a una urgencia, durante los días de la pandemia llegaban 200, 300 personas y donde colapsaron todos los hospitales. ¿Ustedes estuvieron, al igual que los peruanos, encerrados en sus casas por cuánto tiempo, Alicia? La cuarentena duró 2 meses, pero que valió la pena. Llegamos a un pico de 800 muertos en un día. En mayo llegamos a 0 muertos. Porque ¿cómo ha sido la atención de los médicos, ¿no? Y la respuesta sanitaria a este problema? ¿Cómo fue la respuesta? El médico personal primero, él tenía que hacer la constatación del virus en las personas, en los pacientes. Llegaron por llevar al hospital a las personas que tenían fiebre o tenían falta de oxígeno. Alicia, el tema económico es un tema preocupante en todo el mundo. ¿Cómo respaldó el gobierno de Italia a las personas que quedaron sin trabajo, que cerraron sus negocios? La cuarentena por la pandemia hizo que todas las personas se queden en casa, porque el proyecto fue con el eslogan "Quédate a casa". Las medidas económicas que tomó el gobierno, los trabajadores dependientes, se hizo efectivo el seguro de desocupación, que corresponde a un 80% del sueldo de cada persona. Se postergaron los pagos de todo tipo, el pago de alquiler, el pago de la luz, el pago de todos los servicios de las casas, de domésticos, también pagar los impuestos, todos se postergaron, o sea, en ese momento se han postergado las fechas, posiblemente hasta el 31 de diciembre, o sea, no se paga en este momento el alquiler de la casa, si tienes una hipoteca con el banco, no, en este momento todos los pagos están suspendidos hasta fines de diciembre. Si tienes multas, si tienes que pagar también los impuestos. Las personas independientes que tienen empresas están apoyadas económicamente con créditos sin garantía. O sea, se han activado este tipo de ayudas para los empresarios y pueden tener liquidez en su empresa. Ahora se dieron bonos también para las personas con bajos recursos. Se dieron bonos de 500 hasta 1.000 euros. En este momento, en el verano, por las vacaciones, se ha dado un bono de 500 euros el máximo, ¿no? Por familia, para que hagan sus vacaciones. Entiendo que el poder adquisitivo de la economía china se siente en Milán. Coméntame, por favor, al respecto de la influencia de los capitales chinos en Italia. La economía en Italia está bastante solventada por las empresas chinas. Ellos han comprado, o sea, los chinos han comprado grandes empresas que representan el Made in Italy. Por ejemplo, la moda, los equipos de fútbol, el Inter, el Milan, que son equipos fuertes aquí en Europa, los han comprado también los chinos. También las empresas del mueble de lujo, que es una representación del Made in Italy, grandes industrias manufactureras,
de la industria textil, es lo fuerte de acá de Europa. Y las reuniones familiares, coméntame un poco, Alice, al respecto. En ese momento, las reuniones familiares se reducen a momentos muy privados, no es que podemos reunirnos y hacer grandes fiestas en la casa. En el restaurante tienes que hacer tu reserva. El número de ingresos para los restaurantes se ha reducido en la mitad, moviendo las mesas a la distancia que ordena la prevención. Todo evento público está cancelado. Y respecto al turismo, a los viajes, Alicia, ¿cómo están actualmente la situación en Italia? Es la parte bastante negativa porque realmente Italia vive del turismo. Es una ciudad, prácticamente las ciudades de arte son las más visitadas por los turistas extranjeros. Y en el caso de Venecia, por ejemplo, que el 90% de la economía se mueve por el turismo internacional, en este momento es cero. Esto ha contribuido a que muchas empresas también cierren, porque a falta de clientes no hay servicio de restaurantes ni de hotelería. Italia es conocido por tener una población bastante longeva, pocos jóvenes. La muerte de los ancianos fue, diríamos, impactante para todo el mundo. Sí, fue un tema bastante penoso porque las casas de reposo en esta parte, en Italia, hay un buen número de casas de reposo. Los enfermeros se vieron con la falta de equipo de protección. A muchas personas les impidieron el uso para no asustar a los pacientes y no se cerraron también los ingresos. Esto motivó a que el virus ingrese a la mayor parte de los asilos y los pacientes se infectaran. Y obviamente ustedes han visto en la pantalla en la televisión cuando salió la caravana de los carros del ejército transportando a los muertos y la gran mayoría eran de las casas de reposo. Eran miles de muertos. ¿Cómo se está manejando el tema escolar, universitario? Precisamente esta semana se abrió la escuela en toda Italia. Los chicos ingresaron normalmente, ciertamente con todas las medidas de precaución. Obviamente que ya se había preparado las escuelas, de colocar las carpetas con el alejamiento de 1 metro entre cada alumno y reducción de número de alumnos en cada aula. Cuando han ingresado los niños, los chicos a estudiar, se les ha exigido que lleven la mascarilla para el ingreso y todas las escuelas, antes de poder hacer el ingreso de los chicos, se le tiene que tomar la temperatura y lavarse las manos o desinfectarse las manos con el gel desinfectante. El gobierno, la región Lombardía, está pidiendo también ayuda a los padres para que controlen la temperatura a los chicos antes de mandarlos a las escuelas. Y en la escuela también constantemente se les está midiendo la temperatura. Para recibir notificaciones de los nuevos contenidos que publicaremos en Visor en Facebook, dale clic a me gusta o a los 3 puntos y marca en el desplegable la opción seguir. En YouTube, dale clic a suscribirse.